Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, arrancó la fecha número 14 del campeonato Apertura del fútbol paraguayo. Se jugaron los dos primeros partidos de la jornada. El Sportivo Luqueño derrotó contundentemente a Sol de América por 3-0 en el partido del primer turno. Y de fondo, Cerro Porteño le ganó al Sportivo 2 de Mayo por 2-0 en Pedro Juan Caballero. Con esto, Cerro Porteño se mantiene en la parte alta de la tabla, se coloca ahora a 3 puntos de Libertad, faltando por supuesto el partido de Libertad que lo va a hacer hoy contra Sportivo Trinidense. Aquí la gran situación que se dio en la semana pasada, en la jornada anterior, fue que, o sea, dentro de esta semana todavía, que Libertad en su regularización no le ganó a Nacional. Entonces, ahí permite de que tanto Cerro como de repente Olimpia si vuelve a ganar, estén ahí a la expectativa, ¿verdad? Los que ya han cedido mucho terreno son el Deportivo Luqueño y con lo de ayer, el 2 de mayo. Parecería ser de que esta cuestión va quedando de momento de a 3. Eso lógicamente si Olimpia gana su partido ante Nacional el día de mañana. Porque si Olimpia pierde contra Nacional, Olimpia va a quedar en la misma colocación que el Deportivo Luqueño, con 22 puntos, 2 de mayo con 21, y ya ahí Cerro tendrá 26. Y habrá que ver si Libertad cómo sale hoy contra Trinidense, ¿verdad? De momento tiene 29 Libertad, que puede ser 32, puede ser 30, como puede ser 29. Dependerá del partido del día de hoy, ¿verdad? Lo cierto es que el equipo gumarelo ahora está presionado a ganar después de la victoria de Cerro Porteño. El cuadro liberteño juega ante Deportivo Trinidense y tiene que ganar su partido si es que quiere mantener la diferencia de los 6 puntos. Bueno, vayamos por parte. 2-0 la victoria de Cerro Porteño, goles de Diego Churín y Fernando Fernández. Recordemos que muy temprano fue expulsado Javier Domínguez, el capitán del equipo del 2 de mayo. Y eso hizo evidentemente que Cerro tenga ventaja en el resto del compromiso. Una hermosa habilitación de Carrizo para Diego Churín, quien definió para el 1-0 a los 43 minutos de la primera etapa. Y después, en la complementaria, llegó el 2-0 para liquidar el pleito. El tanto de Fernando Fernández en un error en la salida de la gente del 2 de mayo. En esa cuestión también del exceso de tratar de salir jugando, ¿verdad? Presionó bien Cerro Porteño, recuperó y terminó en el gol de Fernando Fernández. Repito, 26 unidades para Cerro, mientras que el 2 de mayo se queda con 21 puntos. En la próxima fecha, el equipo del 2 de mayo recibirá a Libertad en el Río Parapití el próximo sábado, mientras que el Cerro Porteño va a enfrentar a General Caballero de Juan Leo Mallorquín el domingo. Bueno, lindo partido lo del sábado también que se viene entonces 2 de mayo contra Libertad. Para 2 de mayo hubiese sido más importante incluso si ganaba ayer y después recibirlo a Libertad y ganar la Libertad, bueno, pero perdió el 2 de mayo. Muchas quejas por la actuación arbitral de Mario Díaz de Vivar. Yo lo dije anoche, para mí la expulsión de Javier Domínguez se pudo haber solucionado con una tarjeta amarilla. Fue falta de Carrizo, un empujón y el árbitro determinó que hubo reacción en el manotazo de Domínguez. A mí me pareció una acción lógica de cuando alguien te empuja atrás y va corriendo que abra tus brazos, ¿verdad? Pero bueno, el árbitro entendió que fue una reacción y le terminó sacando la tarjeta roja. Arbitraje Mario Alberto Díaz de Vivar, asistente José Cuevas y Esteban Testa, cuarto juez Derlis Benítez, en el bar Fernando López y Héctor Balbuena, Diego Churín a los 43 y Fernando Fernández a los 78. Los goles en este compromiso. Después, las alineaciones fueron las siguientes. Ya les voy a ir contando justamente también cómo han formado los equipos entonces en este compromiso. Cerro jugó con Jan Fernández, Alan Benítez, Eduardo Brock. La presencia de Javier Báez y Santiago Arzamendia. En el medio sector, Federico Carrizo, Jorge Morel, estuvo Fabricio Peralta, después Gabriel Aguayo, y también arriba la presencia de Cecilio Domínguez con Diego Churín, o Churín con Carrizo, o no sé, o Aguayo con Carrizo, como quieran ustedes. Bueno, ingresaron además Rafael Carrascal por Carrizo, Juan Manuel Iturbe por Cecilio Domínguez, Tobías Portillo por Gabriel Aguayo, Fernando Fernández por Diego Churín,
y Wilder Viera por Fabricio Peralta, los utilizados por Manolo Jiménez. Mientras que Felipe Jiménez, el técnico del 2 de mayo, puso inicialmente a Carlos Servín, Pedro Sosa, René Rodríguez, debería ser Carlos Servín, Miguel Barreto, René Rodríguez, Pedro Sosa y César Castro. Después en el medio Elías Alfonso, Javier Domínguez. Ahí lo colocamos a Jesús Llano, Derly Benítez y Jesús Llano, y un poco más adelantado Brian Ayala junto a Mauro Melgarejo. Luego ingresaron Rodrigo Balbuena por Barreto, Víctor Argüello por Derly Benítez, Ronald Cornet por Brian Ayala, Marco Gaona por Mauro Melgarejo y William Casanova por Elías Alfonso. Bueno, en este partido también fue expulsado, además de Javier Domínguez, el director técnico Felipe Jiménez del equipo del Sportivo 2 de mayo. Bueno, victoria entonces del Cerro Porteño por 2-0 en este compromiso. Voy a ir leyendo sus comentarios también, recordando lo deportivo luqueño, que fue un triunfo claro de 3-0. Una victoria que lo pone en Real Luqueño ahí con 22 puntos. Está a 7 de Libertad. Esperando, por supuesto, lo que haga Libertad el día de hoy, ¿verdad? Contra Sportivo Trinidense. El equipo Azul fue hasta Villa Lisa para enfrentarlo a Sol de América, que se ha quedado en los últimos partidos. Después de un buen comienzo con Humberto García, bueno, Sol se ha quedado, está con 14 puntos en 14 partidos jugados. Pasa a ser el último en la tabla de promedio, además. El equipo de Sol de América. Rodrigo Rojas abrió el marcador, Rodi Ferreira de tiro libre puso el segundo y Diego Acosta el tercero para el equipo del Sportivo Luqueño. Que en la próxima ronda Luqueño recibe a Tacuarí en el Feliciano Cáceres, va a ser el próximo sábado, mientras que Sol de América visita al Trinidense el viernes en el Martín Torres. Partido jugado en el Luis Alfonso Llani, arbitraje de David Ojeda, asistentes Roberto Cañete y Félix Arzamendia, cuarta juez Zulma Quiñones, en el bar Gedi Díaz, Zacarías y Hugo Martínez. A los 12 minutos Rodrigo Rojas el 1-0, a los 45 Rodi Ferreira el 2-0 y a los 14 del segundo tiempo Diego Acosta el tercero. No hubo expulsados. Sol jugó con Gerardo Ortiz. ¿Qué manera de hacer sus alineaciones ahora? Lo de la APF también, ¿verdad? Bueno, a poner así mismo como está en la planilla, ¿verdad? Gerardo Ortiz, después Marcelo Acosta, Rolando García de Reño, Rodrigo Duarte, Gastón Benítez, Víctor Barrios, Derly Sorúe, Miguel Paniagua, Franco Aragón, Luis Ortiz, Santiago Salcedo. Los utilizados por Humberto García. Además, ingresaron Ronald Roa por Marcelo Acosta, luego José Ortigoza por Ronald Roa, Fernando Díaz por Gastón Benítez, David Fernández por Miguel Paniagua y Lisandro Cabrera por Santiago Salcedo, los que ingresaron en Sol de América. Julio César Cáceres utilizó a Gonzalo Falcón, Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Alan Ledesma y Diego Vera, Jorge Mendoza, Fernando Benítez, Rodrigo Rojas y Lautaro Comas, Nicolás Maná y Diego Acosta. Danilo Fernández ingresó por Rodi Ferreira, Pablo Aguilar fue sustituido a los 30 por Iván Villalba, lesionado Pablo Aguilar. Diego Fernández ingresó por Rodrigo Rojas, Sebastián Ruiz Díaz por Nicolás Maná y Marcelo Ferreira por Diego Acosta. Las variantes entonces en este equipo de Sportivo Luqueño. 3-0 la victoria entonces del cuadro auriazul. ¿Cómo quedaron las posiciones de momento tras disputarse los dos primeros partidos de la fecha número 14? Y teniendo en cuenta la continuidad que hoy vamos a tener el resto de los partidos. Hoy Ameliano contra General Caballero a las 17:30 en Villa Lisa y a las 20 horas en la Huerta Libertad contra Sportivo Trinidense. Lidera Libertad con 29 puntos, Cerro Porteño tiene 26, Olimpia y Luqueño están con 22, 2 de mayo con 21, Guaraní con 17, Ameliano 16, Sol y General Caballero al igual que Tacuary con 14, Nacional con 10 y Sportivo Trinidense con 7 puntos. En la tabla de promedios, los más comprometidos son Sol de América y Tacuary. Sol tiene 1,000, Tacuary tiene 1,099. Ahí nomás está General Caballero con 1,128. Ameliano tiene 1,198. Partido clave Ameliano General Caballero de la tarde de hoy, justamente por el promedio. Porque si gana General Caballero se le va a acercar muchísimo a Ameliano. Ahora mismo la diferencia real es de 7 puntos. Porque los dos puntúan por 3 años, ¿verdad? Y el que pierda ese partido y Tacuary gana su partido y
Ya corre riesgo el que pierda el día de hoy de vuelta. Bueno, en cuanto a la tabla de goleadores, el máximo artillero sigue siendo Jorge Sanguina de General Caballero con 6, Alan Pereira de Trinidense, al igual que Brian Ayala de 2 de Mayo y Cecilio Domínguez de Cerro tienen 5, 4 goles para Adrián Alcaraz de Guaraní y Oscar Cardoso de Libertad, y después un montón de jugadores con 3 goles, ¿verdad? Churín, Fernández, Iturbe, Diego Martínez, Arévalo, Arrúa, Parzajuc, Álvarez, Jorge Benítez, entre otros. Bueno, así están las cosas entonces en el campeonato Apertura del fútbol paraguayo. Ya comienzo a leer sus mensajes. Muchas gracias por estar como todos los días, disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman. Bueno, y ayer por el campeonato de la intermedia, Deportivo Recoleta no pudo ganar. Terminó empatando Deportivo Recoleta su partido. Y ahora Resistencia, con la brillante chance de ganando ser el único líder del campeonato, está perdiendo contra Atlético Tembetarí por 1-0. Segundo tiempo, 25 minutos prácticamente del segundo tiempo. Bueno, leo sus mensajes. A ver. Buen día, Salva, ¿qué tal todo por Cacupé, hermosa ciudad? Dice Lucas, todo bien. Hola, Marco, ¿qué tal? Espero que vos no seas como el 90% del periodista que se pone la venda en los ojos y no hablan con la verdad. Ayer robaron al 2 de mayo, dice Marco. No sé si es robo, pero para mí fue exagerada la expulsión. Y ya lo dije ayer, Marco, y no necesito ser ni como el 1% ni como el 100%. Yo digo lo que veo, lo que pienso, y lo dije ya ayer. Y tampoco voy a estar repitiendo como lorito todo el tiempo para que todo el mundo quiera escuchar lo que... Ya lo dije en su momento en la transmisión, lo volví a decir hace rato cuando ya empecé y bueno. Salva Nilsson, ahí está Nilsson, buen día Salvador, acompañando el grupo de Tereré, Pantano, buen sábado, dice Gonzalo. Salva ayer dio una pista de cómo va a jugar Cerro versus Fluminense, sería un equipo que espere y salir de contra, dice. Y no sé, muy nervioso el equipo del 2 de mayo ayer desde el inicio, dice. No fue tampoco la mejor versión del 2 de mayo. En ningún momento buscó tener el protagonismo en el partido también. Ni estando con 11. Después, cuando arrancó el segundo tiempo, sí. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo parecía que lo quería llevar adelante, porque Cerro, aparte se quedó Cerro. Pero no fue el 2 de mayo de otras ocasiones. Desde el primer momento, luego que nos puso referente de área ya... creo que el técnico buscó otra cosa, buscó otro tipo de... Y no le salió absolutamente para nada. Y después la expulsión, evidentemente, además de acrecentar los nervios, creo que Javier Domínguez es una figura demasiado importante para el esquema, para el engranaje. No solamente por ser capitán, sino por la disposición táctica que tiene en la cancha y el despliegue que tiene en la cancha. Entonces... que Domínguez o Jesús Llano hoy no jueguen en el 2 de mayo es una ventaja demasiado importante para el resto de los equipos, porque son, creo que, de los mejores volantes mixtos que estamos teniendo en el fútbol paraguayo. Tiene lógica lo Manolo jugar golpe por golpe sería suicidio, dice Lucas. No sé. Vos sí que Libertad siente esa presión por el resultado de Cerro, y debería sentirlo, porque si no lo siente no se va a forzar y va a jugar tranquilo, va a jugar veamos y al final ahí puede perder. Ya denle la copa a Cerro, jejeje. Cuando juega con los grandes debe estar concentrado y no entrar en disturbios, mente fría sobre todo para sacar el partido adelante, dice Walter. Totalmente de acuerdo. Siempre hay que jugar de esa manera porque... leo mucho Cerro, el otro. Olimpia también en su momento, Libertad también en su momento. Todos tuvieron su penalcito y su tarjetita de regalo, señores. No justifico lo de Cerro, ya lo dije anoche y lo vuelvo a decir. Se solucionaba con una amarilla para los dos. Punto. Pero el árbitro entendió que hubo reacción, le llamaron del VAR. En parte una pésima imagen para tomar una determinación. Horrible la imagen del
No, no precisamente de la transmisión, sino la imagen que se usó para tomar la decisión, ¿verdad? No sabía ni dónde estaba esa toma. Sinceramente, muy fea la imagen con la que se decide una cuestión como esta. Pero todos han tenido su favorcito, ¿eh? Bola eso de que los olimpistas dicen, denle a Libertad. Siempre cuando hace poco era que Libertad era el que recibía todos los regalos. Ahora ayer leí ya en el Twitter y todo, a dirigentes liberteños y todo, así va a ser, veamos. Y cuántas veces Libertad también, cuántos penales, cuántos medio penales son cobrados a favor de los grandes y no son cobrados a favor de los chicos ya ¿verdad? O de los no tan grandes. Pero siempre reciben su penalcito y su tarjetita. Un campeonato es más para uno, otro campeonato es más para otro campeonato es más para... Pero siempre se quejan de que el otro recibe los favores, pero nunca se acuerdan los favores que reciben. O sea, me parece que somos demasiado hipócritas también todos en el fútbol paraguayo en ese sentido. Y sobre todo los hinchas. Y los dirigentes ni qué decir. De que nombrénalo a fulano porque esto nomás lo... Y no te acordás que en el campeonato pasado o en la primera rueda vos fuiste el beneficiado con penales inexistentes, expulsiones, que en un partido sí es una expulsión, no hace mucho en una planchita fue una expulsión en un partido, y en otro partido una planchita en los testículos de otro jugador. Claro que no hubo intención, pero también fue planchita. Y si, o sea, un tiempo era toda planchita, era roja, ¿verdad? Ahora depende de la planchita de qué color sea la camiseta, la tarjeta, ¿verdad? Entonces, la falta de criterio o de uniformidad de criterio de nuestros árbitros es lo que es preocupante. Más allá de la poca capacidad, para no decir incapacidad, más allá de la poca capacidad de discernimiento de los reglamentos que tiene la mayoría de nuestros árbitros. Un fin de semana, una cosa es penal, la misma jugada, el siguiente fin de semana no es. O hoy es penal, mañana no lo es. Entonces, situaciones como la que se dieron ayer en otros partidos, yo he visto incluso manotazos directos más fuertes o en un salto de un jugador al caer, su codo está por su oído y no es acción del juego, te dice un árbitro. O los periodistas mismos, los que entienden tanto de fútbol. No, es producto de la acción, no puedes saltar con los brazos sin abrir los brazos, te dice. Pero en el siguiente partido, jugada similar, roja. Esas son las cosas que uno no entiende. Uno no entiende. Ayer hubo una jugada, la vez pasada hubo una jugada, repito, una planchita en un partido, amarilla, ya estaba amonestado, y en el otro, no, se resbaló nomás. Y en ninguna de las situaciones, por ejemplo, yo he visto mala intención y que hayan querido. A veces vos te vas para trancar. Te vas para trancar, viejo, y el otro puntea de vos y no pudiste sacar más tu pie y ¿qué vas a hacer? Cualquiera que haya jugado fútbol en la canchita no sabe que ese es un riesgo que se corre nomás luego. Pero dependiendo de qué club sea, es roja. Y dependiendo de qué club sea, es faltita nomás o si no, ni siquiera eso, ¿verdad? Porque los dos fueron para trancar. Bueno, pues son las cosas que tiene nuestro fútbol, lamentablemente, y por eso estamos como estamos. Vamos a ir a Mozalba ese film, pero Majema tú. Salva, buen día, impresionante la gente que llegó de mayo a la cancha, más de 16.000 personas, los clubes del interior tienen mucho potencial, dice Pedro. Y hay algunos que sí. Hola, Salva, fue roja, le codeó, algunos olimpistas se enojan porque compramos árbitro, pero ellos lo que compran porque este jugador de Olimpia se tiró, le cobra penal, no era penal para Olimpia y Yapovina, dice Jorge. No hubo codo, evidentemente que no hubo codo, hubo un manotazo, cuando es empujado, abre los brazos así y le agarra, no fue codo, demasiado, eso sí es muy claro, le agarró con el brazo una pizarapo, pero no fue codo, imposible, no podía llegar, no puede tener el codo tan largo para llegar hasta ahí, no sé. En Brasil tampoco es que piten todo bien, dice, no, el arbitraje a nivel mundial está en
La APF tendría que usar la canchita para la alineación de los equipos para que no haya confusión, aunque últimamente ni los periodistas saben en qué posición juegan los jugadores, dice Gonzalo. Yo no sé qué es lo que quieren hacer los clubes con eso de poner todo de una manera, las alineaciones. Sí, me ha sido fácil, tener que averiguar nomás ahí, punto. Hola, Jos. Hola, Carlos. Y que gracias, Cecilio Ceráis. ¿Qué opinas de Aguayo? También salva ese. Y hay que llevarlo ayer con los perros, ya le quieren lo poner ya en la selección en los Juegos Olímpicos. Esperá un ratito. 3 partidos recién tiene. Y 2 recién de titular. Es interesante. Ayer apareció un tiempo. Después desaparece. No está todavía para 90 minutos. Eso se nota también. Es un buen proyecto. Es interesante. Pero no, todavía ya Anderazores, ya el nuevo fulano, el esto, tienen que irse a Inglaterra, ya lo está buscando el City. No, ya poínalos, pero tranquilo nomás. Así y después ustedes dicen, los aficionados, dicen los periodistas, esto, lo otro. Los periodistas en la radio y en la tele, eso van a decir, ya le expliqué ni cuál es. Todo lo que leen, que ustedes dicen así, esto, lo que comentan en las diferentes redes sociales, la mayoría de los periodistas van a darle el dulce, lo que ustedes quieren escuchar. Entonces, ahí, no, ya esto, lo otro. No, tranquilo nomás. ¿Cuántos jugadores ya fundimos así últimamente? Bueno, no últimamente, siempre, ¿verdad? Pero hoy con las redes sociales se agrandan todo mucho más. Yo creo que tenemos que ser más... Tenemos que darle más tiempo al tiempo. Tenemos que darle más tiempo al tiempo. Yo creo que Cerro va asegurando ya el tetra cebollato, dice Jos. Salva a tu criterio, Edu y Churín pueden jugar juntos ante Flu, dice. ¿Y cómo te parece que debería plantear Manolo para hacerle daño a los brasileros? Dice. Y no sé si... Puede ser, pero en ese caso creo que debería plantear con un 6-6 y con Pachi Carrizo de enganche y poner los 2-9 en el área. Total tenés 3 volantes que tienen buen recorrido, sobre todo Wilder y Fabricio Peralta, y ponerle a uno que sea más estático y entre ellos, que hoy creo que podría ser Morel, ¿verdad? Porque entre Morel y Carrascal es Morel toda la vida, hoy. Entonces podría ser una línea de 4-3-1-2, que creo que a la pucha, el que tiene que ganar no es Cerro, ¿verdad? Ahora, si vas a jugar otra vez con 3 volantes centrales y vas a jugar con Cecilio por un lado y con Iturbe por el otro lado, para que los dos se metan toda la hora en diagonal y no hagan, y ahí bueno, ahí ya le saca a Pachi, ¿verdad? Y hoy Carrizo creo que está recuperando su nivel, y Carrizo es un jugador distinto. Hoy para mí Carrizo tiene que jugar en Cerro Porteño. Y en todo caso, bueno, va a tener que jugar con solamente 2 volantes. Y ahí creo que igual el que tiene que arriesgar es Cerro. Si juega con 2 volantes, que juegue con 2 abiertos y bueno, con Pachi por un lado y Cecilio por el otro, no sé, o Aguayo por un lado y Pachi por el otro. Pero creo que es momento que Cerro juegue con doble punta. Ahora se nota que Manolo no va mucho por ahí también, o sea que no he visto nada diferente todavía, tácticamente hablando digo, de Bernay. No he visto nada diferente del anterior técnico, ni tampoco de Chiqui. Casi todo lo mismo nomás. La diferencia es que Cerro está enfilando 5 triunfos seguidos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Pero tampoco es qué bien juega Cerro, cómo cambió Cerro Porteño desde que está. No, yo no veo absolutamente ningún gran cambio. Sí hay un cambio importante en materia de los resultados. Y eso es lo que manda, ¿verdad? Eso es lo que manda. Luqueño no tiene independencia cuando juega con grandes, juega con jugadores senior, empresarios, y cuando con equipos chicos juega con los de la casa y gana, dice Ocar. Salanishon, hace falta la profesionalización del arbitraje en Paraguay. Hoy en Brasil ya tenés árbitros full time, pero en muchos lugares los árbitros tienen otra profesión, dice. En todos lados, incluso acá había una ley, no sé si sigue vigente, de que, un reglamento en todo caso, de que el árbitro tenía que trabajar en otra cosa.
¿Por qué? Porque por el tema este que para vender, que si se dedica solamente a esto, se va a vender y todo. El que se va a vender, aunque sea millonario, se va a vender. Y el que es honesto y el que no se va a vender, aunque no tenga un peso partido por la mitad y no tenga ni para comer hoy, no se va a vender. La honestidad no tiene precio. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué más? Ahora Cerro tiene 26, Libertad 29, dice, ¿sí? Contra Fluminense se va a ver el nivel real de nuestro equipo, que acá golean con ayuda arbitral y después lloramos porque nos golean afuera. Así va en caída nuestro fútbol paraguayo, dice Marco. Hola loco, buenos días gente del internet. Los árbitros juegan la intención en una mano, pero también cobran intención en una falta. En la falta se juzga el hecho, dice, no la intención. Eso se llama incapacidad ya salva, dice, siendo sincero. Dice. Era penal contra Prato y punto, capéis. Coñan de cosita, no empiecen con las agresiones. Ahí, por ejemplo, el tema Prato, el penal de la vez pasada. Si ese fue penal, también debió haber sido penal el que fue contra Parsajuk. Pero ven cómo es de un partido a otro y dependiendo del árbitro. Reunía las mismas condiciones. Ojalá mañana gane mi Olimpia, dice loco. Pero imposible que le pueda ganar la Libertad. Ganó Cerro, pero qué pobre su juego colectivo, dice Pablo. Marcos dice, ¿no escuchaste la revista de Uruguay de Caruso? Por el partido le cagaron a su equipo contra Nacional, dice. ¿Caruso? Realmente es interesante la cantidad de público el 2 de mayo y eso que no es partido de Copa Internacional ni nada, dice José. ¿Cuánto estaría Olimpia si mañana gana, dependiendo si gana o empata hoy Libertad? Dice. Y Olimpia tiene 22 ahora, y Libertad tiene 29. Son 7 puntos de diferencia. Si Olimpia gana hoy va a ir a 25, se va a quedar a 4, ¿verdad? Si gana Olimpia mañana, digo bien. Si es que hoy Libertad pierde. Pero la diferencia actual es de 7 puntos. Buen día, tío Salva, que tengas un endosado aquí a full tereré. Para la Sudamericana va a jugar los Pusatrón con Luqueño, dice Oscar. Físicamente Aguayo está un escalón por debajo todavía, dice. Los pases de Carrizo son exquisitos, dice. Prato se tiró, dice Gamer. Bueno, siempre, nunca lo tampoco vamos a estar de acuerdo si se tiró o no se tiró. Para mí, por ejemplo, hubo contacto. Y básicamente reunía las condiciones para ser sancionado penal. La vez pasada en la transmisión dije lo de Parsajú que no, que me parecía que no era para penal, pero sin haber visto todas las imágenes. Bueno, ¿por qué lo que lloran tanto los limperos, los capé? Háganla en acaso a sus clubes. Una consulta de usar qué sanciones sufren estos árbitros con estas malas decisiones o y depende, a veces no son programados. Si es que después la dirección de árbitros entiende que se equivocaron, no se le programa la próxima fecha, 1 o 2 fechas, dependiendo, ¿verdad? Bueno. Está perdiendo Resistencia 1-0 contra Tembetarilla, parte final del partido. Prato de Gordo se cayó y penal, llegué y me dice caga, pero bueno, dice Carlos Pirín. Bueno.
A ver. ¿Qué más? Acá en Paraguay se le quita 4 partidos más o menos y después vuelven como si nada. Tengo una gran duda, Salva. Los cerristas que explotaron bomba el año pasado cuando ganó el Flu Olimpia, ¿qué remera será? Se van a poner el jueves. Y seguramente la misma que los olimpistas se pusieron cuando Palmeiras le ganó a Cerro, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? El más beneficiado siempre es Olimpia, luego Libertad y después Cerro. Hoy día históricamente Cerro más que Libertad, dice que todos han sido beneficiados. Sobre todo estos tres últimos, o sea, estos tres que están mencionando, ¿verdad? Siempre tuvieron su ayudita. Siempre tuvieron su ayudita. Y muchas veces ni no necesitan esa ayudita. El asunto es cuando vos tenés la ayudita y no aprovechas. Y después en la siguiente el otro tiene y aprovecha. A ver, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si Tacuaré convertía el penal y le empataba al Olimpia 2-2? Ahí ahí todo el mundo, ay no, que no fue mano, no, que esto, no, que lo otro, ¿verdad? Pero como ganó Olimpia, casi nadie no habló de la mano de Salazar. Y también reunían las condiciones para ser sancionado penal. Pero no aprovechó, ¿te acuerdas? Y muchos me van a decir, no, que no era penal, este y el otro. Bueno, y con el mismo criterio tampoco era penal, Guau, el otro contra Prato, este y el otro. Bueno, pero uno metió y el otro no metió. Pero evidentemente tiene mucha más repercusión cuando se trata algo de Olimpia y Cerro por la cantidad de gente que tiene Olimpia y Cerro, ¿verdad? Y el cerrita, la mayoría de cerritas no va a reconocer cuando es algo del otro lado y Olimpia la misma cosa del cerrista. Ahora mismo, por ejemplo, acá hubo una jugada en la intermedia, un forcejeo entre un jugador de Tempetario y uno de Resistencia hacia el fondo de cancha. Y más o menos como el de ayer. Y Brim le prendió uno también. Amarilla saca el árbitro. ¿Verdad? Y ahora casi mosquete. No he visto todavía la repetición, pero he visto también ahí que abre los brazos y Bueno. Y el referee amarilla para el jugador de comete falta el de Tempetario, lo empuja el de Resistencia y la amarilla para el jugador de Resistencia. Ayer fue, comete la falta el Pachi, reacciona el de Mayo y amarilla para uno y roja para el otro. Y acá fue falta del atacante, amarilla para el defensor. ¿Ven la diferencia de criterio? Y estamos hablando de intermedia, ¿verdad? Pero no importa. Son árbitros del grupo A, del grupo 1, del grupo 2 del arbitraje paraguayo. Golazo de Tempetario ahora. Golazo de Tempetario, se pone 2-0. William Candia. 2-0 para Tempetario. Con esto cae el invicto de Resistencia. Queda como único puntero por ahora. Otra vez Deportivo Recoleta. Tempetario con esto ya tiene 6 puntos. Vamos a ver qué pasa con Encarnación, que estaba con 4. Bueno. ¿Cuál es tu juego favorito? El arbitraje en intermedia es malísimo, eso sí. Gol de Caña para Tempetario, golazo del Tembe, golazo. Va a ver, pero el clásico argentino, Salva, dice. No sé, mañana, ¿verdad? Países locos. Salvanicho en acá en Brasil hubo la llamada Mafia do Apito, en la que se comprobó que un juez específico manipulaba los resultados y algunos partidos se tuvieron que jugar otra vez, es cierto. ¿A quién le ve bien para el ascenso? Dice. ¿Cuánto será el salario de un árbitro? Ojalá Hacienda Res, dice loco. La falta de criterio en los árbitros crea mucha confusión y todos tiran agua a su molino. Cuando te cobran algo que en una fecha anterior te quejaste, ya no hay protesta. Y así es, eso es lo que les digo. Hoy no es penales. Y después la próxima fecha tu equipo tiene uno igualito y penalazo. ¿Por qué? Porque todos miran con fanatismo. A mí me calienta 3 huevos. Si es penal, si no es penal, si es mano, si no es mano. Si cobra a favor de uno, a favor del otro. Me da por la pelota, pero yo le entiendo a los hinchas, pero también uno sí es penal, pero igualito y del otro lado, no es penal.
Y acá tenemos un grave problema, que es el grave problema del clasiquismo, ¿verdad? Que sucede y sobre todo más en los países de Sudamérica, que vemos todo lo del rival de siempre, nunca lo nuestro. Nos preocupamos más por todo lo que haga o deje de hacer el rival de siempre antes de preocuparnos por lo nuestro. Los dos clubes hace rato que no están bien como tienen que estar, pero el cerrista se preocupa más de Olimpia y el olimpista se preocupa más de Cerro. Se plaea el olimpista porque los socios cerristas, veamos a la asamblea, los cerristas se plaean y las dos directivas no doy coi. En muchos aspectos, en otros aspectos sí. Olimpia está haciendo maravilla su directiva por el tema de la deuda. Y Zapag hizo maravilla en lo institucional por Cerro Porteño, pero al hincha no le importa mucho eso, ¿verdad? Igual que lo que solemos decir de la administración de la APF, ¿verdad? Que es lo que le importa a la gente, que la selección clasifique, pero en lo institucional estamos excelentes, pero en lo deportivo no, entonces está todo mal. Miramos las cosas con demasiado fanatismo. Pero eso es lo que tiene el fútbol, ¿verdad? El folclore del fútbol, como se dice. Pero yo digo nomás que el cerrista debería preocuparse de las virtudes y de los defectos y de los errores por sobre todas las cosas de su club. Y el olimpista lo mismo. Pero la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los cerristas o olimpistas ven que todo lo que hace su club está bien y todo lo que hace el otro está mal o todo es con ayuda para el otro. Todo es con ayuda. Pero ¿y la ayuda que recibió cada uno? Bueno, se calentaron los de Resistencia. Al toquecito Temple Terrible. Uff. Y después escupe otra vez jugador de Resistencia. Eso es pichadura. Porque los otros te están tocando, te están haciendo yagua. ¿Y por qué? Pero no te van a hacer si pueden y si tienen la calidad técnica para eso. Esa es otra cosa que no entiendo. Acá un jugador se enoja si alguien le hace un túnel. Porque creen que le está sobrando. Es un recurso. O si alguien hace un taco. A veces hace un taco para salir en una baldosa de algún lugar. Bueno, lo liquidó William Candia. 2-0 le gana Temple Terrible Resistencia. Que rápido se fue al mazo Candia el año pasado, empezó en Nacional, después de Resistencia, ahora Temple Terrible y rápido se fue en picada su carrera. La gente se ciega por el fanatismo. Los cerristas se burlan de la deuda de Olimpia, pero Zapag está a punto de dejarle uno peor. Legal, pero la gente es así, dice que desastre, yo ni sé cómo se llaman los jugadores de Cerros. Asimismo, Tío Sala, un cerrista tiene más archivos de ayudas olimpistas y lo mismo lo de Olimpia con ayudas a Cerros. Se puede decir cualquier cosa, pero el arbitraje de Cerro versus Flu 2021 fue escandaloso. ¿Qué será que pasó de esos árbitros? Sí. Bueno. A ver, ¿qué más? Ya para ir cerrando por ahora. Bueno, ganó Temple Terrible. Final del partido ganó Temple Terrible por 2-0 entonces. Queda sin invicto también el equipo de Resistencia. Y el otro partido de hoy era Colegiales contra Guaireña. Que ganó Guaireña 1-0. Mal Colegiales, zona de descenso Colegiales. Comenzó mal. Eso, por ejemplo, jugaban la primera fecha con la Encarnación. Mal primer tiempo, buen segundo tiempo, empatan y después terminan perdiendo sobre el final. Y lo de Colegiales es que nos robaron, que nos vienen a robar nuestra propia casa. Y yo he visto el partido y fue un partido
Pero siempre nos robaron. Nos robaron, nos robaron. La APF lo quiere que suba Encarnación. Si la APF quería que suba Encarnación, yo hubiese digitado un campeonato y le ponen Encarnación y hacen como se hacía antes. A dedo ponían los equipos que iban a jugar. Bueno, digo yo, muy shake pata. Ganó Guaireña entonces, primer triunfo de Guaireña, tenía 2 empates Guaireña, ahora gana. Y gana Tembetare. Tembetare perdió en el arranque contra Santaní y ahora lleva 2 triunfos seguidos. Tembetare que va a la zona alta también de la tabla de posiciones. Bueno, y mañana interesante partido de Independiente contra 12 de junio. Los dos todavía no pueden despegar, tampoco 12 tiene un triunfo y una derrota. Independiente tiene un empate y una derrota. Y Fernando de la Mora contra Encarnación en Palomar. Fernando ganó la primera fecha, perdió en la segunda. Encarnación ganó la primera, empató en la segunda. Si Encarnación gana, va a la punta, va a ir a 7 también, que es lo que tiene Deportivo Recoleta. San Lorenzo contra Pastoreo lunes. San Lorenzo tiene 4 puntos de ganar, también va a ir a 7. Pastoreo tiene 3. Y Deportivo Santaní contra Deportivo Carapeguá, 3 puntos para cada uno. Son los partidos que completan entonces esta fecha número 3 del campeonato nacional de la categoría intermedia. Bueno, algunos comentarios más para ir cerrando. Aguante Guaireña, salva, dice Matías. A mí me gustaría que Hacienda Tembetare porque tienen proyecto, dice Juan. Guaireña tuvo mala suerte en la última fecha, dice, por eso descendió. Dice. Un robo a mano armada y los perros. ¿Cómo podés dejar que te meta 7 el Triquis? Lo veo muy mal a mi querido Rubio Ñu, dice Pedro Emanuel. Lo siento por los otros equipos capitalinos, pero lo mejor que le puede pasar a nuestra liga es que suban equipos del interior, dice J. Sí, pero que suban y que tengan un proyecto sostenible también, no que suban y bajen los reales. Bueno, gracias a todos por estar. Ya nos vamos a reencontrar. No sé si vamos a poder estar de vuelta en el día, pero pongan nomás la campanita y si terminamos las cosas que tenemos que hacer, capaz que estemos a las 14. O en todo caso, vemos si podemos estar hoy con el partido de Libertad contra Deportivo Trinidense. Lo veo un poco difícil. Hoy me complica el horario, pero si terminamos todo, bueno, lo vamos a hacer seguramente. Muchas gracias a todos por estar, que tengan todo feliz resto de jornada y buen fin de semana.